principio lo que es la biotecnología roja. Creo que algo alcanzamos a mencionar la clase anterior, entonces pues vamos a hacer como el repaso de esa parte y a continuar con la temática. En primer lugar, mencionamos que la biotecnología roja se aplica a todo lo que tiene que ver con procesos médicos, ¿cierto? Habíamos mencionado que tiene que ver con la producción de antibióticos, con el desarrollo de vacunas, con diagnósticos a nivel molecular, porque se hacen también em, ingeniería celular, diagnósticos de ese tipo y terapias nuevas, terapias regenerativas, también tienen que ver con esta parte de la biotecnología roja. Es decir, todo en lo cual se pueda utilizar, tanto en los microorganismos como las células, los tejidos y demás, para el beneficio de las personas en términos de su salud. Cuando hablamos de biotecnología roja, nos enfocamos única y exclusivamente en la salud del ser humano. La biotecnología marrón es la que se encarga de estos mismos procesos, pero única y exclusivamente para los animales, o sea, a nivel veterinario. Esta parte ya teníamos el apunte, ¿verdad? ¿Me confirman, chicos, por favor? Sí, señora. Ok. Bueno, creo que mencionamos también o hablamos acerca de las ventajas y las desventajas de esta biotecnología. Entonces, dentro de las ventajas tenemos el hecho de que mejora la calidad de vida de las personas a través, obviamente, del poder suministrarles lo que necesitan para tener, pues para curar sus enfermedades o para por lo menos mejorar la condición si la enfermedad no tiene una cura como tal. Puede mejorar la nutrición porque de alguna u otra manera pues también está asociada a generar sustancias que pueden ser de mayor provecho para el organismo, o sea, que pueden ser mejores nutrientes para el organismo. En el caso, por ejemplo, de sustancias que están asociadas a procesos de, por ejemplo, diabetes, que lo que buscan es regular, por ejemplo, la nutrición en cuanto a la cantidad de azúcar que circula en la sangre. Entonces, en ese sentido, también puede mejorar la nutrición. Y pues obviamente a través de esta biotecnología se previenen de una mejor manera todas las enfermedades que pueden llegar a darse. Dentro de las desventajas, no se sabe cómo puede reaccionar el cuerpo de ciertas personas con ciertos medicamentos. No solamente, o sea, todos los organismos reaccionan de una manera diferente. Con este tema, por ejemplo, del COVID, nos hemos podido dar cuenta cómo varía, cómo cambia el hecho de que un mismo virus, aunque pueda tener diferentes especies, ataque a una persona de una manera y otras de otra, que hay personas que de pronto pueden tener ciertos factores de riesgo y sin embargo, pues no es tan fuerte. Y otros casos, personas que aparentemente no tendrían por qué eh, presentarse una situación difícil con respecto a esta enfermedad y sin embargo han llegado a fallecer. Entonces, realmente los organismos son muy diferentes, las condiciones internas de cada organismo no se conocen así a simple vista. Entonces, hay medicamentos que también actúan de una manera diferente. Entonces, para una persona le puede generar una alergia. Entonces, no sé si ustedes han escuchado o saben de personas que son alérgicas a medicamentos. Y eso justamente tiene que ver con el organismo. Para uno puede funcionar divinamente, para otro le puede causar inflamación, le puede causar somnolencia, le puede causar, bueno, eh, un efecto secundario delicado también. Y pues no todos los medicamentos en esa misma medida son efectivos. Entonces lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Por esa razón, siempre se insiste en que las personas no se deben un seguimiento médico para ir verificando realmente la eficacia y la efectividad que tiene un medicamento en un momento determinado.
¿Ok? Y entonces pasamos a las aplicaciones. Hay tres aplicaciones importantes, obviamente pueden ser muchas más, pero digamos que son como de las que más se tienen en cuenta. Por un lado, está la ingeniería celular y tejidos, que es la producción de células nuevas y tejidos que reemplazan aquellos que ya se han dañado. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de las células madre. ¿Dónde han escuchado algo con respecto a las células madre? de los hospitales. Las cremas. Pues las En cremas. las cremas, en las cremas, ok. ¿En alguna otra parte? Bueno, generalmente en este tiempo solamente se escucha por ahí en las cremas. Esto es parte de la ingeniería celular. Resulta que las células madre solamente se pueden, o hasta el momento, digámoslo así, solamente se han podido extraer de las placentas. Cuando nacen los bebés, parte de esa célula, ¿y a qué se considera célula madre? Las células madres son como esas células iniciales a partir de la cual se forma un ser vivo, ¿sí? Se forman los seres vivos. Entonces se considera que estas células tienen la capacidad, o sea, fíjense que el ser vivo sale de una sola célula. Y esa célula, o bueno, de un par de células, ¿no? En este caso hablando del óvulo y del espermatozoide. Esa célula tiene la posibilidad de regenerar otros tipos de células, no solamente, o sea, si fuera esa misma célula, los óvulos solamente regenerarían óvulos y los espermatozoides regenerarían espermatozoides, ¿cierto? Porque serían esa misma célula, pero resulta que no. Ellas tienen la información para regenerar todo tipo de células, porque se genera un humano nuevo con huesos, con músculos, de unas células que aparentemente lo único, o sea, tienen esa información, pero el óvulo no es una célula de los huesos, el espermatozoide no es una célula de los músculos, son células, esas células madre dan origen a todo tipo de células, ¿cierto? A células musculares, a células del tejido óseo, a células del tejido conectivo, a todo tipo de células. Entonces, pues imagínense la riqueza que tienen este tipo de células y las utilizan o en los tratamientos en los que las utilizan es cuando se necesita regenerar otro tipo de tejidos y otro tipo de células que no sirven, que están degradados o que por alguna razón ya no tienen el funcionamiento que deberían tener. Entonces, eso es lo que se maneja con ingeniería celular. A partir de células y tejidos se hacen unas transformaciones para que éstas puedan dar lugar a la generación de tejidos y células en lugares donde no están, donde no los hay. Y sobre todo, por ejemplo, uno de los casos muy sonados de tratamiento con las células madre hace un tiempo atrás fue el de un técnico de fútbol que creo que el tema fue que por robarlo o algo así, prácticamente el señor quedó cuadrapléjico, ¿sí? Entonces ya no tenía movimiento solamente de su cabeza y a través de ingeniería celular han hecho una terapia regenerativa en él para lograr algunos avances, ¿sí? Para lograr algunos avances. No es fácil porque esa es una condición del sistema nervioso y es uno de los más complicados de trabajar, pero han logrado que esta persona, el apellido de él es Montoya, han logrado que él avance y salga adelante a partir de trabajos con células madre. Entonces, todavía es un proceso que está en investigación, pero es muy importante para el desarrollo como tal de este tipo de biotecnología y, como les decía, para lograr mejor calidad de vida en las personas. Por otro lado, tenemos los medicamentos y las vacunas. ¿Sí? En ese caso se utiliza solamente la parte del microorganismo o que le confiere al cuerpo la inmunidad, es decir, que le va a dar los anticuerpos que necesita para poder salir adelante de una infección, de una enfermedad, para combatir la presencia de algún microorganismo. En este tiempo, pues obviamente mucho
se ha trabajado sobre esto y se sigue trabajando en búsqueda de una vacuna que logre combatir todo este tema del SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19. Las proteínas recombinantes. En este caso hablamos de transformaciones que se hacen a nivel genético, se hace una transformación genética y se utiliza la célula para producir medicamentos que sean asequibles y que sean eficientes. Entonces se modifica genéticamente, ¿sí? Se combinan los genes, recuerden que los genes son proteínas, se combinan los genes de diferentes digamos, puede ser especies o pueden ser, o sea, la idea es combinar diferentes genes para lograr combatir una enfermedad o mejorar esos procesos. Ahora, esas proteínas recombinantes tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Porque en esa combinación de genes se pueden estar generando eh, cepas de microorganismos que en vez de ser mejores, de ayudar, también pueden llegar a ser peores, ¿no? Ustedes saben que hay una hipótesis también que habla de que el SARS-CoV-2 era un arma biológica y desde ese punto de vista también se hace biotecnología roja, ¿no? Que es como el sentido negativo. La parte negativa es que también se pueden utilizar estos genes desde el punto de vista de la parte mala, digámoslo así, y afectar seriamente a una población. Es una de las hipótesis, pero tampoco está comprobada. Bueno, vamos a hablar de la segunda, de las vacunas, porque pues es como la que más tiene que ver un poco con nosotros. No sé si de la diapositiva anterior ya habían tomado apunte. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, ¿Ya profe. ya tomaron el apunte de la diapositiva anterior? Sí. Ah, bueno, listo. Vamos a hablar entonces de los tipos de vacunas. Las vacunas, recordemos que son sustancias, son que nos permiten combatir una determinada enfermedad. Pero, ¿cómo es que se hacen esas vacunas o qué tipos de vacunas son las que podemos encontrar? Por un lado, tenemos una vacuna que se llama viva atenuada. ¿En qué consiste esa vacuna viva atenuada? Es que el virus como tal o la bacteria, porque hay también enfermedades producidas por bacterias, digamos, no está activo, ¿sí? Está activo, es el virus, el mismo virus que está causando la enfermedad, eso es lo que se está aplicando, el mismo virus. Pero cuando se dice atenuado es porque se ha debilitado, ¿sí? El virus se ha debilitado. ¿Para qué? Para que los efectos sean mínimos o para que no genere efectos de la enfermedad. Sí que esté en tal nivel que el organismo tenga la capacidad de detectarlos y generar los anticuerpos. ¿Sí? Entonces se genera una infección, es básicamente eso, le ponen a usted una vacuna, lo están infectando con el virus o con la bacteria, pero no le va a producir síntomas. ¿Sí? Entonces cuando usted le ponen una vacuna contra el polio, por ejemplo, que es oral, esa no es por inyección, lo que le están colocando ahí son virus, virus del polio, pero esos virus han sido atenuados, han sido debilitados y usted lo único que va a generar son las defensas, pero no va a tener síntomas de esa enfermedad. De hecho, es una enfermedad delicada, ¿sí? Entonces, eso es una vacuna atenuada, una vacuna viva atenuada. ¿Qué es lo que se hace para producir esta vacuna? Se selecciona el virus, ¿cierto? En este caso, virus del polio, virus de la tuberculosis, virus, bueno, diferentes tipos de virus, y se desarrolla en cultivo de células. Entonces, eh, se genera un cultivo de estos virus, como decir, hacer un cultivo de una fruta, de un cereal, de lo que sea. Asimismo, en un laboratorio se tienen cultivos de células. Luego se extrae una célula, una parte, digamos, del virus que ha sido debilitada
y se inyecta a la persona, ¿cierto? Se le da a la persona, sí, y se genera una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica es que el organismo produce los anticuerpos para defenderse de ese virus. De tal manera que cuando llegue un virus con todas las características plenas, no debilitado, sino el virus, digamos, vivo y, bueno, más que vivo, podríamos decir activo en todo sentido, el organismo ya tiene los anticuerpos y no genera la enfermedad. ¿Qué enfermedades tienen ese tipo de vacunas vivas atenuadas? El sarampión, la aplican en los bebés, la varicela, que no es una vacuna que esté en el sistema, digamos, de salud, pero que se puede adquirir de otra manera, o sea, se puede, es de pago, por decirlo así. Y la rubiola, que es una enfermedad que pues ya hace mucho tiempo no existe en Colombia justamente, y el sarampión han sido erradicados gracias a la utilización de esas vacunas. Hace un tiempo quiso darse un rebrote de sarampión cuando, pues por el tema de la migración de los venezolanos y que allá pues tienen unas dificultades serias con su sistema de salud también. Entonces, pudieron pasar algunas personas y sobre todo niños, porque es una enfermedad que tiende a dar mucho en los niños, esta enfermedad y se quiso generar un rebrote, pero realmente el sarampión es una enfermedad que está controlada a partir de la vacuna. Y la rubéola es casi inexistente. La varicela, ¿por qué? Porque la varicela, pues no todo el mundo paga la vacuna de la varicela, las otras están incluidas en el sistema de salud, la varicela no. Entonces es muy común encontrar que haya personas que eh, les dé varicela en algún momento. ¿Alguna pregunta con respecto a este tipo de vacunas? Viva atenuada. Bueno, estas vacunas pueden tener efectos secundarios, ¿no? Entonces pueden causar fiebre, pueden causar dolor, sí, pero en ningún momento van a generar la enfermedad. Por otro lado, tenemos otro tipo de vacunas que son las vacunas inactivas. Fueron las primeras vacunas que se generaron para virus o bacterias, y pues las ventajas de estas vacunas es que tienen menos efectos secundarios, ¿sí? Es decir, casi o por lo general no presentan ningún efecto distinto. Lo primero que se hace con respecto a esas bacterias es la selección de la bacteria o el virus. La inactivan con calor o con químicos. Fíjense que los virus son fáciles de inactivar en algunos casos. Por ejemplo, el COVID, el SARS-CoV-2, se inactiva simplemente con jabón, ¿cierto? Con jabón, con alcohol glicerinado. Ya pierde su, su cápside proteica y ya no puede llegar a atacar o sea, no pueden hacer el proceso que sigue, que es incrustarse en la célula y generar pues todo el daño que genera. Entonces, en este caso, se inactiva totalmente utilizando alguna sustancia química, se produce la vacuna, se inyecta el patógeno inactivo, el virus o la bacteria totalmente inactivo, y eso produce una respuesta inmunológica también en el organismo, ¿sí? Entonces lo detecta y genera los anticuerpos. En este caso, pues hablábamos de ejemplos, la hepatitis A y la rabia, la vacuna de la hepatitis A y la rabia. Generalmente son vacunas, bueno, la de la hepatitis sí se coloca en el sistema pues, de salud, la de la rabia única y exclusivamente cuando se está expuesto a la enfermedad. En tercer lugar, tenemos la vacuna subunitaria conjugada, que es a partir de una proteína o un carbohidrato que se aísla y se le coloca esta información, digámoslo así, a la bacteria o al virus y se genera la vacuna. Entonces, en este caso, lo primero que se hace es seleccionar la bacteria o el virus totalmente entero, o sea, sin atenuarlo, sin nada. Se aísla la parte que produce la respuesta inmunológica, ¿sí? No todo, no se utiliza todo el virus, se selecciona, pero no se utiliza todo. Fíjense que en los dos casos anteriores se utiliza todo el virus y toda la bacteria. En este caso no, se aísla únicamente
la parte que puede producir la respuesta inmunológica. Entonces, con esa parte del patógeno, virus o bacteria, se usa solamente esa y se crea una vacuna recombinante. Esta es otra de las, de los desarrollos de la biotecnología roja, la parte de las proteínas recombinantes. Y se inyecta la vacuna y se genera una respuesta inmunológica, pero en este caso solo se utiliza una parte del patógeno que es la que genera la respuesta inmunológica. ¿Listo? Y de esa manera, pues, se evita el de pronto dar lugar a efectos nocivos para el organismo. ¿Y en cuál se utiliza? En la hepatitis B, en la tosferina y en las vacunas contra el neumococo, ¿sí? La neumocócica. Generalmente en ese tipo de, de enfermedades se utiliza la vacuna subunitaria conjugada. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta parte de los tipos de vacunas? Ok, entonces por favor, tomamos el apunte de esta parte de los tipos de vacunas. Por último, entonces, dentro de las características, dentro de las diferentes aplicaciones que puede tener esta biotecnología, vamos a mencionar las proteínas recombinantes. Era la tercera de la que nos hablaban ahí. El ADN recombinante, les mencionaba hace un rato que tiene que ver con tomar partes del ADN de orígenes diferentes, es decir, del genoma o de los genes de diferentes especies o diferentes genes para dar lugar a una proteína, digámoslo así, que pueda eh, regenerar, que pueda ayudar en un proceso médico, ¿sí? Entonces decimos que en este caso tenemos una molécula de ADN que ha sido formada por esa recombinación de otras moléculas de ADN diferentes. Entonces, esa proteína que se codifica es una proteína nueva, pero tiene una mezcla otros tipos de proteínas. Entonces, se construye esa proteína y se coloca en un vector determinado. Ese vector determinado puede ser una bacteria, puede ser otro microorganismo, ¿cierto? Se inserta en él y ese nuevo fragmento de ADN empieza a ser multiplicado en esa célula, en esa bacteria, y empieza a replicarse, dando lugar a la sustancia que se requiere. Así funciona el tema de las hormonas, como en el caso de la insulina o como en el caso de la hormona del crecimiento, exactamente esa es la forma como se trabaja. Entonces se toma el ADN que permite, ¿sí? De diferentes, y en este caso les decía yo particularmente del cerdo, se toma este ADN, se hace una modificación genética en una bacteria, por decirlo de alguna manera, es como si usted cogiera la bacteria, la alimentara con ese ADN, lo incorpora, lo hace parte de, y una vez ha llegado ese, ella empieza a reproducirlo, ¿sí? Dando lugar a la formación de más insulina que después es utilizada, como les decía, em, que después es utilizada em, pues para procesarla y venderla y que la persona la pueda utilizar en lo que requiere para su salud. Entonces, en eso se trabaja con las proteínas recombinantes y pues también para otro tipo de sustancias, que de esto todo el tiempo se está experimentando, todo el tiempo se está innovando con el objetivo de lograr cada vez más avances a nivel médico. ¿Alguna pregunta? Por favor, tomamos el apunte de esta diapositiva. No sé, hoy queda el registro de que no encendieron las cámaras porque no aparece. Tomamos, por favor, el apunte de esta diapositiva.
Hasta aquí sería lo concerniente a la biotecnología roja, las principales aplicaciones que podemos encontrar de este tipo de biotecnología. Y pues ya digamos como el resto de las cosas que tienen que ver con ellas son demasiado técnicos, entonces digamos que ya no aplicaría como para este punto y pues se tendría que conocer muchos aspectos de lo que es la genética y los procesos como tal al interior de cada uno de ellos. Entonces, pues no tendría sentido porque pues la idea es algo que nosotros podamos comprender con respecto a este tipo de biotecnología. Entonces, es importante tres aplicaciones que fueron las que mencionamos, la que tiene que ver con terapia celular o trabajos que se hacen con las células madre. La segunda, la que tiene que ver con vacunas y los tres vacunas, los tres tipos de vacuna que podemos encontrar. La viva atenuada, la que es pues totalmente inerte y la vacuna que es conjugada. Y por último, las proteínas recombinantes que, como ya lo mencionamos, entonces permiten generar algunos medicamentos a partir de partes de genes que se utilizan con otros, que se mezclan con otros para tener mejores resultados. Bueno, entonces hasta aquí quedaríamos el día de hoy. Con esta parte terminamos lo que es biotecnología roja. Y ya para la próxima semana, pues estaríamos dándole, estaríamos haciendo la retroalimentación de la evaluación y dando inicio a lo que ya sería la temática de cuarto periodo. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta aquí? Bueno, los que tienen actividades pendientes, por favor, ponerse al día lo más pronto posible. Que Dios los bendiga, que tengan excelente resto de día. Chao, Chao, profe. chao, chicos.